Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio, su espacio. Soy Ángel García, gerente comercial del Instituto GR. Esta tarde participaré como moderador de la sesión. Quiero darles la bienvenida a nombre de nuestro director, el ingeniero Daniel García Aguirre. Este seminario web es preparado con el objetivo de brindar información relacionada a la prevención, mitigación del impacto de COVID-19 en las organizaciones, pero en esta ocasión enfocado a lo que se reconoce como la nueva normalidad. Hemos desarrollado la sesión con un equipo multidisciplinario de compañeros, especialistas en diversas áreas como lo son tecnologías de la información, medicina, prevención de riesgos y medios de comunicación digital. Se han tomado como base las medidas propuestas por la Secretaría de Salud con la colaboración de Secretaría del Trabajo, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Gracias por acompañarnos en este seminario web. Para nosotros es un honor poder servirles facilitando esta información y así, en conjunto con ustedes, los presentes, contribuir a proteger a nuestras organizaciones y a la sociedad en general. El Instituto GR, en el Instituto GR, nuestro propósito es ser una empresa altamente humana que promueva el trabajo decente, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de nuestros colaboradores y clientes. Contamos con una amplia experiencia en materias relacionadas al estudio del trabajo en áreas como prevención de riesgos, salud ocupacional, medio ambiente y productividad. Contamos con oficinas en los estados de Guerrero, Querétaro y Chiapas, teniendo cobertura y clientes en 22 estados de la República Mexicana. Esta tarde el Instituto GR se complace en presentar a nuestro compañero y amigo, el ingeniero Jaime Durán, quien además de ser nuestro orador para el día de hoy, ocupa el cargo de gerente de la región sureste. Permítanme comentarles algo de lo que ha hecho el ingeniero Durán en su carrera profesional. Él es ingeniero industrial con especialidad en sistemas de calidad y productividad. Tiene más de 10 años de experiencia como facilitador, administrador y gestor de sistemas de seguridad para empresas con apego al cumplimiento normativo y a la autorresponsabilidad de las personas con la seguridad. Amplia experiencia creando cursos orientados a la seguridad industrial y la salud ocupacional, con conocimientos de coaching personal, procedimientos que salvan vidas y análisis de riesgos. Permítame también comentarles cuál va a ser la dinámica para el día de hoy. Para las personas que, no nos han acompañado en otras sesiones, les explico. Para las personas que ya lo han hecho, les voy a recordar. Vamos a tener 2 momentos para contestar preguntas que ustedes tengan, dudas que tengan con respecto a este tema tan importante de la nueva normalidad. Para ello tenemos, además del ingeniero Jaime Durán, un especialista, un médico especialista en la parte de salud ocupacional, quien es el médico Miguel Betancourt. Él precisamente es el responsable del área de salud ocupacional en el Instituto GR. Entonces, una vez enterados de esto, yo quisiera que por favor consideren, si lo están viendo en una computadora o lo están viendo en el móvil, básicamente es la misma dinámica. Les quiero pedir que si llegan a tener alguna pregunta, por favor, ocupen el botón de preguntas y respuestas, ¿sí? El botón de preguntas y respuestas. Si llegasen a tener algo general que manifestar, lo podrían hacer en el chat. Pero por favor, solamente vamos a dar contestación a las preguntas que sean anotadas en el espacio de preguntas y respuestas. ¿Correcto? Sin más preámbulo, les doy la bienvenida. Qué gusto que estén aquí compartiendo con nosotros este espacio. Y bueno, espero sea de gran utilidad. Vamos a disfrutar esta tarde. Muchas gracias. Ingeniero Jaime, adelante, por favor. Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más. Como saben, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la nueva normalidad, lo cual está planteando nuestro gobierno federal como una estrategia de reapertura para las actividades de toda índole, ¿no? Sociales, escolares y económicas, que es en donde, pues básicamente todos estamos interesados también, ¿no? Antes de iniciar, sí me gustaría que hiciéramos una encuesta rápida para ver de dónde o de qué ramo de los negocios o de las organizaciones nos están acompañando el día de hoy. Entonces, por ahí van a ver ahorita en sus pantallas una lista desplegable. De favor, les pido que elijan cuál es el giro de su organización
y una vez que la hayan contestado, vamos a ir viendo los resultados. Listo, tenemos 65 participantes conectados actualmente. Vamos a dar 30 segundos más para ver en cuál es el giro o los giros más recurrentes de las personas que nos están acompañando amablemente el día de hoy. Muy bien, administrador. ¿Me ayudas a poner los resultados? Ok, tenemos que el 33% de las personas que nos visitan el día de hoy en la webinar pertenecen al giro de los servicios turísticos. Por ahí el 23% a la industria de alimentos y bebidas al por mayor. Tenemos un 10% en servicios educativos. Tenemos un 6% en administración y servicios públicos. 4% para servicios profesionales y especializados. Y por ahí tenemos 2% en transporte, servicios de salud y un 19% en otros, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, les agradezco a todos los que contestaron esta encuesta de todas partes del país que nos están visitando. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo entonces formalmente. Ok, vamos a entrar en materia. Y antes de entrar en materia, sí me gustaría platicarles ¿cómo está la estadística a nivel nacional en cuanto a casos, contagios y desafortunadamente fatalidades en el país? Hasta el día de ayer, en la conferencia que se dicta todos los días a las 19 horas por el subsecretario, el doctor López-Gatell, comentaba que habían 54,346 casos confirmados de personas que se han contagiado de este virus y de los cuales han pues desafortunadamente ha perdido la vida 5,666 personas. Esto pues no nos da más que argumentos para seguirnos cuidando, no nos da más que posibilidad de seguir investigando, de seguir aprendiendo y de seguir buscando nuevas alternativas como las que vamos a exponer a continuación. Entonces, el día 14 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación un documento para la reapertura de la nueva normalidad, como le llamaron, para la reapertura del país, por así decirlo, y que nos la presentaron en etapas, ¿sí? Y es muy importante conocer esto de principio para saber en dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que movernos. Hay 3 etapas. La etapa 1, que inició este lunes 18 de mayo, es la reapertura de los municipios con bajo índice de contagio, ¿no? Que son los llamados municipios de la esperanza, así les llamaron. Son 269 municipios en 15 estados, están publicados en la página de la Secretaría de Salud, ahí se pueden consultar por si alguien tiene dudas si en su estado cuáles son esos municipios, pues ahí se pueden consultar. Entonces, la etapa 1 es estos municipios pueden regresar a sus actividades tal y con la normalidad posible, con toda la normalidad, ahora sí que tenían antes de esta pandemia, ¿no? En la etapa 2 se considera un rango de tiempo del 18 al 31 de mayo. ¿Esto qué significa? Inició también este lunes y finaliza con la Jornada Nacional de Sana Distancia, que culmina a finales de este mes. Esto es, digamos, la parte medular de cómo se va a poder en un momento dado regresar a laborar o regresar a la nueva normalidad. ¿Por qué? Porque aquí se supone que las empresas y todas las organizaciones, evidentemente, van a tener que tener una preparación para la reapertura. Y de eso vamos a hablar ampliamente el día de hoy.
Es decir, tienes de aquí a que termine el mes para empezar a emprender ciertos cambios en tu organización, y que esto va a favorecer, obviamente, pues a todos tus trabajadores, colaboradores y personal a cargo, ¿no? Esto también incluye dentro de las, si recuerdan, los que tuvieron oportunidad de estar en las primeras webinars, hablábamos de las actividades esenciales que la federación consideró, ¿no? Y que actualmente siguen laborando y nunca dejaron de laborar. Bueno, en esta etapa de preparación también se empiezan a considerar actividades esenciales a la construcción, a la minería y a la fabricación de equipo de transporte, ¿sí? Consultábamos el día de hoy una fuente de la Ciudad de México que publicó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y en la Ciudad de México, por ejemplo, ellos también consideran estas tres actividades y adicional están considerando la fabricación de bebidas alcohólicas, ¿no? De cerveza. Entonces, ahí es donde la federación da oportunidad a los estados de agregar, ¿no? Y de tener un criterio adicional al básico o al estándar que está considerando actualmente, ¿no? Sin embargo, ahorita como pues estamos presentes muchos de muchos estados, de diferentes estados de la República, pues vamos a remitirnos a lo que es la federación, ¿no? A lo que dice el gobierno federal. Finalmente, la etapa 3, que es ya, digamos, el poner manos a la obra, es inicia el 1 de junio, y es donde ya se van a publicar semáforos por regiones, ¿sí? Para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. ¿Cuáles son estas regiones? Las regiones pueden comprender estados y pueden comprender municipios. Esto es importante porque no significa que si el estado vecino o el municipio vecino al mío ya tiene un color de semáforo, también me perjudica a mí, ¿no? O me beneficia o me perjudica. No, cada región va a considerar de acuerdo a sus propios criterios, de acuerdo a su número de contagios, de acuerdo a las gráficas estadísticas de cómo se está dando la curva de contagios o no, van a poder poner un color al semáforo a partir del 1 de junio. Ahora bien, regresando un poquito a lo que les platicaba de la etapa 2, hablábamos de la elaboración para protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades en las organizaciones. Esto tiene que ir de la mano, y ahorita a grosso modo lo voy a comentar, con capacitación al personal, ¿no? Que esta tiene que ir dirigida totalmente a la seguridad en el ambiente laboral. Y al hablar de seguridad en el ambiente laboral, hablamos de seguridad, hablamos de salud, hablamos de higiene, hablamos de inocuidad, ¿no? Y hablamos inclusive de pues, los procesos que están alrededor de tu organización. También, y esto ya lo habíamos hablado y ya se venía diciendo para todas las actividades esenciales, ahora va a ser para todos, ¿no? Para todos, porque poco a poco van a ir las actividades no esenciales otra vez reactivando su labor. Se tienen que hacer una readecuación de espacios y procesos productivos. Hay que tener en consideración, y esto creo que va a ser una constante en la webinar del día de hoy, y me gustaría que se queden y todos nos quedemos con esa idea, que la normalidad ya no va a ser tal y como la conocíamos. Por eso le llamaron nueva normalidad, ¿no? Quizá el nombre a veces nos pueda confundir un poquito porque tiene la palabra normalidad, ¿no? Inclusive hubo en algunos sectores confusión que pensaron que el 18 de mayo en la etapa 1 ya todo el mundo podía salir a la calle y todo el mundo podía empezar a operar, ¿no? Sin embargo, no se trató de eso, ¿no? Hay que entender y hay que desmenuzar un poquito de qué se trata cada una de las etapas. Entonces les comentaba, la readecuación de espacios y procesos productivos desde inicio a fin, ¿no? O sea, aquí no es nada más en los procesos claves, sino todos los procesos de tu empresa en donde haya personas involucradas. Y finalmente, lo que ya se venía haciendo, lo que muchas organizaciones ya vienen trabajando desde hace mucho, o por lo menos desde que esto inició, los filtros de ingreso, ¿no? La sanitización y la higiene de los espacios laborales. Digamos que estos son 4 básicos así en general, de los cuales todas las organizaciones no pueden dejar de considerar y de contemplar, y también de planificar, ¿no? Eso también es otro de los temas importantes y básicos, la planificación de. Les comentaba que en la fase 3 se estaba considerando un semáforo, ¿no? Una semaforización por regiones.
para la reapertura de todas las actividades. En este caso, pues son 4 colores de semáforo, que va del rojo al verde, pasando por el naranja y el amarillo. Y de manera gráfica podemos entender que cuando el semáforo se encuentra en color rojo, estamos hablando de que se tienen que seguir las medidas de salud pública y del trabajo obligatoriamente y solamente pueden estar en labores las actividades esenciales, no más. Si ya es 1 de junio, pero tu municipio, tu región, tu estado considera que estás en un semáforo rojo, pues hay que acatar que solamente actividades esenciales. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el semáforo pasa a naranja? En el naranja, pues obviamente las medidas de salud pública y del trabajo se siguen respetando como en cualquier color del semáforo, pero ya empiezan a haber labores no esenciales que de manera reducida empiezan a operar, ¿no? ¿A qué se refiere de manera reducida? Por porcentajes. Porcentajes de tiempo, porcentajes de personas, porcentajes de empresas, ¿no? Si hay más de una empresa en tu localidad que se dedica a lo mismo que tú, probablemente las 2 o las 3 o las que sean no van a operar al mismo tiempo. Va a operar una, va a operar 2 y eventualmente operarán las demás. En el tema de los espacios públicos, de igual manera, para el semáforo naranja se considera una actividad reducida. ¿Esto qué significa? La reapertura por porcentajes de un parque, ¿no? O lugares públicos, ¿no? Es decir, oye, si no te voy a dejar accesar al 100% al parque, pero sí te voy a dejar accesar al 30% y posteriormente cuando estemos en el semáforo amarillo al 60%, ¿no? Y ya cuando estemos en verde al 100%, ¿no? Y obviamente para el tema de las personas vulnerables ya podrán o ya habrá cierta condición para que puedan reactivar sus labores, pero con el máximo cuidado, ¿no? Con el máximo cuidado lo vamos a ver más adelante. Y así sucesivamente, ¿no? El semáforo amarillo, pues prácticamente todas las labores esenciales y no esenciales ya pueden estar, pues ahora sí que operando. Lo que les decía de los espacios públicos se reabre en mayor porcentaje, más no al 100%, y las personas vulnerables ya tienen un cuidado intermedio, ya no se trata de algo con una máxima, con un máximo riesgo, ¿no? Y finalmente, pues para que tu región, tu localidad esté en un semáforo verde es porque ya hay todas las condiciones de salud necesarias para que puedan reactivarse todas las actividades, y esto incluye también a las escolares, ¿no? Que por ahí hacemos un paréntesis, es uno de las preguntas más recurridas, ¿no? Oye, ¿cuándo pueden regresar los hijos a la escuela? ¿En qué estados y tal? Bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? La respuesta es cuando el semáforo está en verde. Y una vez que el semáforo está en verde, pues ahora sí que prácticamente ya hay y vamos a poner entre comillas, una normalidad, ¿no? Quizá no como se conocía antes porque se quedan las medidas de salud pública y del trabajo. Estas se quedan, estas llegaron para quedarse y probablemente mientras no haya una vacuna y mientras esta vacuna no llegue a todos en el país y en el mundo, pues probablemente estas condiciones no van a modificarse, ¿no? Llegaron para quedarse por un buen tiempo, ¿sale? Entonces les decía, el semáforo a partir del 1 de junio, las regiones van a tomar las decisiones, ¿no? Todos los que estemos involucrados dentro de una región, pues tendremos que acatar estas disposiciones y los protocolos de cuidado, pues hablando del tema de qué hacer, ¿no? Oye, si estoy en un máximo nivel de alerta sanitaria porque mi semáforo es rojo, pues solamente las esenciales, como ya hablábamos, y las que se agregaron, que es minería, construcción y fabricación de equipo de transporte. Nada más, ¿no? Oye, pero ya pasamos a naranja, entonces ya podemos, como les decía, empezar a salir con las no esenciales, pero con el máximo nivel de cuidado a los trabajadores vulnerables, ¿no? Y así sucesivamente. Digamos que este es un resumen de lo que acabamos de ver hace rato y explicamos, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos muy bien contemplado y estemos muy pendiente de las fechas, en qué fase nos vamos a encontrar o en qué fase nos encontramos. Hoy, pues como tal, ya estamos en la fase 2, ¿no? O sea, la fase 2 es del 18 al 31 de mayo y es la fase de preparación, tal cual y
y se estipuló a partir del 14 de mayo. Ahora bien, hay una interrogante que por ahí ha estado pues en el aire, por ahí ha estado en las organizaciones, ¿no? Bueno, ¿cómo sé que me pueden autorizar o que me pueden dar visto bueno para que mi actividad no esencial pueda volver a operar, ¿no? Bueno, les comento, en el caso de la federación se juntaron la Secretaría de Economía con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Salud y crearon una lista de comprobación para las actividades esenciales. Hasta la fecha, esta lista de comprobación es la más actual, ¿no? Es de la semana pasada y sirve como guía y sirve como referencia también para las actividades no esenciales. Al no haber otra bibliografía que consultar, esta la verdad está bastante completa. Ahorita vamos a hablar un poquito al respecto de ella y es importante que ustedes la conozcan y ustedes sepan que existe una guía y no, que sirve como lista de comprobación y no es a criterio o a lo que yo he visto que otras organizaciones hacen, ¿no? Aquí ya está muy claro y muy aterrizado hacia dónde va. Entonces, déjenme comenzar. Es un diagnóstico tipo checklist, lista de comprobación, en el cual hay diferentes tipos de criterios dependiendo del tamaño de la empresa o de la organización en este caso, ¿no? Estamos hablando de organizaciones micro, organizaciones pequeñas, medianas y grandes, ¿no? O sea, entiéndase las micro, las que son organizaciones de 1 hasta 10 personas, ¿no? Estamos hablando de pequeñas organizaciones. Las que le vienen, que son las denominadas pequeñas, efectivamente, pues ya estamos hablando de más de 10 personas, pero menos de 35 por ahí, ¿no? Las medianas, arriba de ese número, hasta 50 personas, y las grandes tienen más de 50 personas en la organización, 100, 200 y súmenle, ¿no? Estamos hablando de centros de trabajo. Entonces, es importante que sepan cuántos requisitos tienen que cumplir o cuántos son en la lista de comprobación los requisitos que les corresponde de acuerdo a su tamaño, ¿no? Para las micro y pequeñas son 45 requisitos o 45 ítems que se evalúan. No son pocos, pero tampoco son excesivos. Están bien orientados. De hecho, vamos a ver algunos más adelante. Y es importante que ustedes sepan que los va a llevar de la mano como una guía hacia el cumplimiento. Las medianas, para las medianas la lista de comprobación consta de 68 ítems. Ya aumenta, ya hay una diferencia un poquito considerable. Y para las grandes, de grandes hacia arriba, estamos hablando de 78 ítems, ¿no? ¿Cómo se clasifican o a dónde van o hacia dónde están perfilados estos ítems? A medidas de ingeniería, ¿no? Aquí ya está muy claro. Para los que tuvieron oportunidad de ver la guía de la Secretaría del Trabajo que se publicó el 24 de abril y que sigue siendo actual, o sea, sigue siendo válida, no se ha derogado ni nada, simplemente que ya hay una herramienta adicional, ¿no? Que ambas pueden ser utilizadas, sin embargo, creo que esta está un poquito más aterrizada. En aquel entonces hablaban de planeación y hablaban de algunas medidas de ingeniería y tal, pero no estaban tan clasificadas como ahora, ¿no? Ahorita te las clasifican en medidas de ingeniería, medidas administrativas, equipo de protección personal, capacitación, promoción a la salud y sistema de gestión, ¿sale? O sea, son estos 6 ítems, estos 6 grandes rubros que las organizaciones tienen que considerar y tienen que trabajar evidentemente dentro de una planeación y evidentemente con soporte de cumplimiento, ¿no? Que eso también es una de las cosas importantes porque con esta lista de comprobación se puede evaluar el nivel de riesgo y el nivel de riesgo de contagio y el nivel de implementación y eso está interesante, ¿no? Entonces, vamos a continuar, ¿no? Vamos a hablar un poquito de controles de ingeniería, ¿no? Controles de ingeniería, estamos hablando de qué pasa en las áreas de entrada y salida del centro de trabajo, qué pasa con las áreas comunes, que son comedores, vestidores, casilleros, cafeterías, etcétera, qué pasa con las áreas de oficina o administrativas, ¿sí? ¿Qué pasa en los procesos productivos? Es decir, cuando hay fabricación, cuando hay algún tema productivo a lo que se dedique la organización,
también está considerado. Y también en un tema muy importante de higiene, los sanitarios, ¿no? Entonces, los controles de ingeniería van orientados a estos 5 rubros, ¿no? Estos 5 grandes rubros, ¿sale? Vamos a terminar la parte de ingeniería y terminando la parte de ingeniería vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas hasta el momento, ¿no? Yo creo que tenemos tiempo como para contestar unas 3 preguntas de nuestra audiencia. Entonces, si me hacen favor, quienes hasta el momento tengan dudas, favor de ponerlo en la parte de Q&A para que vayamos clasificando y viendo qué preguntas se pueden ir presentando. Y finalmente, para terminar el tema de controles de ingeniería, algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los accesos, ¿no? Si se cuenta con accesos en el centro de trabajo, los famosos tapetes sanitizantes, ¿no? O alguna alternativa similar que le otorgue limpieza al calzado, ¿no? Esto es algo que está contemplado dentro de la lista. También que haya en todos los accesos dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante base de alcohol al 70%, ¿no? ¿Esto por qué? Porque es importante que ya se vaya considerando las compras, tener proveedores, tener el abasto disponible y evitar las compras de pánico, ¿no? O evitar por ahí de repente el no tener disponible el producto cuando sea necesario, ¿no? Esto, pues desafortunadamente muchas organizaciones lo aprendieron por necesidad y pues sin haberlo planeado. Aquí pues tienes del 18 al 31 de mayo para planearlo. Siguiente, otro ejemplo, se cuenta con un área de estancia específica para casos detectados con temperatura corporal mayor a 37.5 grados. Aquí antes se consideraba una temperatura de 38 grados, bajaron un poquito el estándar, están considerando 37.5 ya como un foquito ahí amarillo de alerta, y se considera que debe haber un área de estancia específica para que no conviva con otras personas dentro de las mismas áreas, ¿no? Para evitar posibles contagios, evidentemente. También se considera que cuente con la señalización en pisos, sillas, sillones, ¿no? O sea, esto ya llegó para quedarse, ¿no? Para poder saber o tener considerados los espacios que van a ser ocupados por los trabajadores, ¿no? Esto en las áreas de salas de reunión, áreas de espera, con la única constante que tiene que ser con una distancia de 1.5 metros entre cada persona, ¿no? Digamos que esa es la medida mínima indispensable. Si se puede hacer de más de 1.5, pues qué mejor, ¿no? Pero lo mínimo que te piden es de 1.5. Y finalmente, otra de los ejemplos de controles de ingeniería, y que más adelante vamos a ver inclusive en fotos, es si se favorece la ventilación natural en los lugares en los que es posible hacer esto, ¿no? Y esto ya hicieron mucho hincapié en este punto, puesto que se recomienda por cuestiones de salud que las áreas se mantengan ventiladas e iluminadas, ¿no? Con ventilación natural y con iluminación natural, ¿no? ¿Qué pasa con las áreas que no puede cumplirse esto porque pues está cerradas o no hay ventanas, etcétera? Pues se tiene que buscar, como ya lo habíamos platicado en alguna otra webinar, se tiene que buscar que haya un flujo de aire, ¿no? Que haya un flujo de entrada y salida de aire y adicional, pues una higiene y una limpieza constante y obviamente efectiva en las áreas, ¿no? Hasta aquí sí me gustaría hacer una pausa, ¿no? Para ver si tenemos por ahí alguna pregunta de la audiencia o si no, continuamos, no hay ningún problema. De todos modos, en la parte final del webinar vamos a dejar otro espacio para preguntas y respuestas. Entonces, Ángel, no sé si por ahí hay alguna pregunta que contestar. Sí, gracias, ingeniero. De momento solamente hay una. La pregunta es, ¿hay lugares certificados para vender los insumos? Ok, esa es muy buena pregunta. Miren, hasta el momento no es que certifiquen al lugar per se para vender. Hay criterios de la COFEPRIS, ¿no? Que ellos son los que avalan el equipo o el equipamiento que se está utilizando. Digo, ahorita hay mucha demanda y también hay mucha oferta de los materiales que están utilizando. Sí es importante que si se van a hacer compras importantes, se busque que estén avaladas por COFEPRIS, ¿no? O sea, que no sea
necesariamente el equipo de la esquina, ¿no? No significa que no vaya a funcionar, solamente significa que no tiene ese aval necesario por la Secretaría de Salud, ¿no? No sé, doctor Miguel, si quisieras ampliar un poquito más la respuesta. Por igual, no hay como tal un lugar autorizado en específico. Lo único que se tendría que cotejar son las especificaciones de cada uno de los productos que se hacen mención. De ahí en fuera no hay mucho más. De acuerdo, gracias. ¿Alguna otra, Ángel? Sí, tenemos otra pregunta. La pregunta dice, si la sala de espera para personas con temperatura puede ser el consultorio médico o la sala de espera del consultorio médico. Bueno, esa es muy buena pregunta. Aquí se está considerando un tema desde los accesos, o sea, de un tema de filtro desde los accesos. Entonces, si convenientemente el lugar es el consultorio médico y está cercano al acceso, no se le vería problema, ¿no? No debería haber mayor complicación. Sin embargo, si este consultorio médico implica meter a una persona a oficinas o pasar por áreas donde hay más gente y todo esto, pues no debería ser recomendable, ¿no? Tampoco hay un criterio que te diga si debe ser el consultorio o no debe ser el consultorio, pero sí hay que buscar que sea un área cercana a donde está el filtro de ingreso, ¿no? Que ese es en donde se hace la detección. Gracias. Otra pregunta. En los salones con aire acondicionado cerrados, ¿qué tipo de filtros podemos usar o con qué dinámica podríamos operar? Ok. Es decir, en este lugar no hay ventilación natural, ¿es a lo que se refiere? Sí, hay aire acondicionado, es un espacio cerrado con aire acondicionado. ¿Qué filtros Ok. podemos usar o qué dinámica podríamos usar para operar? Sí, de acuerdo. Bueno, aquí también voy a solicitar también que el doctor Betancourt me ayude terminando mi respuesta. Digo, hasta donde yo tengo entendido son las medidas de higiene normales que se están llevando a cabo, la sanitización de los espacios, es decir, si es un salón de clases o un salón donde hay escritorios, sillas y todo eso, todo esto tiene que ser contemplado, todo donde una persona pueda tocar o pueda manipular. Y adicional, si no es posible tener la sana distancia, pues las personas sí tendrían que tener el uso de la careta y del cubrebocas, ¿no? Esto porque pues estamos hablando de un lugar, digo, no sé si es correcto llamarle confinado, pero sí es un lugar cerrado en el cual no hay este movimiento de aire y entrada de luz, ¿no? Doctor, ¿me ayudas también con algo adicional? Claro que sí, Inge. De hecho, reiterando también su comentario, en específico, sí es necesario adoptar todas las medidas que se han divulgado en todo este tiempo, todas estas semanas. Primero, la sana distancia, medidas de higiene personal, el estornudo de etiqueta o los hábitos de etiqueta sanitaria. Los lavados de manos frecuentes o desinfección de las manos frecuentes. Lavado, recuérdese que es con agua y jabón, desinfección con alcohol o solución alcoholada. Además, se podría implementar también el uso de equipo de protección personal. En algunos casos, como oficinas, podría implementarse también alguna barrera física con paneles dividiendo lo que son los escritorios para evitar justamente el contacto entre personas o disminuir lo que es el riesgo de infección entre estas personas. Lo ideal, lo que se utiliza sobre todo a nivel hospitalario son los recambios de aire, son extractores que se encuentran a nivel de piso. Eso le otorga un flujo a todo lo que es la ventilación directamente hacia abajo, limitando así lo que es la aerosolización de las partículas. Sería lo único que podríamos implementar. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna más, Ángel? Si no, continuamos. Una más, si eres tan amable, ingeniero. Sí. ¿Qué pasaría si una persona, tiene calentura? ¿Tenemos la obligación de brindarle el servicio? Esto va orientado a restaurantes. Ok, muy bien. Fíjense que en el ramo de los servicios,
sí hay que tener considerado que esta actividad pues obviamente va a llamar mucha gente, ¿no? Va a haber mucho flujo de personas entrando y saliendo a los diferentes, pues ahora sí que negocios. Y definitivamente sí, aunque suena un poquito complicado para la operación de un negocio como el restaurante, sí se tiene que hacer un filtro de ingreso. O sea, sí se tiene que considerar que las personas previo a ingresar a tu local sí tengan que tener este filtro. Y si una persona pues llega a tener la temperatura arriba del 37.5 como está considerado, pues no se le discrimina, pero sí se atiende a un requerimiento de salud gubernamental, ¿no? El cual implica pues que la persona no pueda accesar en este caso al lugar o al local. Hay que tener mucho tacto, hay que tener mucho profesionalismo en cómo se lleva a cabo, puesto que uno de los preceptos claros de esta lista de control y de estos estándares es la no discriminación, efectivamente, ¿no? Y es buscar también el hecho de que pues un estándar de salud para todos, tanto para los que colaboran en ese lugar como los demás clientes, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Ese es el punto medular. Atendiendo a la respuesta, pues tendría que pasar por un filtro y si no, pues tiene las condiciones para pasar el filtro, no se le podrá atender como es debido, ¿no? Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Hay más preguntas, sin embargo, me gustaría que avanzáramos un poco y te las planteo al final cuando tú me indiques, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Muy bien. Entonces, ya veíamos algunos controles de ingeniería, ¿no? Gracias al doctor Betancourt, que también fue bastante explícito en el tema de algunos controles como las separaciones físicas y que más adelante vamos a ver ejemplos. En el otro rubro se van a tocar controles administrativos. Los controles administrativos van a servir para la toma de decisiones. Ejemplo, que se facilite el teletrabajo a las personas. Esto también llegó para quedarse, sobre todo cuando tienen alguna condición de salud que los ponga en riesgo, ¿no? O la edad que ya hablábamos de mayores a 60 años, o que estén mujeres en estado de gestación, lactancia, o que tengan algún problema de salud que implique que tengan un riesgo elevado, ¿no? Otra de las cosas que se deben considerar es que si el teletrabajo no es posible porque no están las circunstancias, exista dentro de la organización un escalonamiento de horarios de ingreso. Y esto también sirve mucho para los temas de filtros de ingreso y egreso, porque de hecho no lo comenté hace rato, pero los filtros son tanto en la entrada como en la salida de término de actividades. ¿Qué pasa si la gente llega todo al mismo tiempo, ¿no? De repente se puede crear un cuello de botella. Al hacer el escalonamiento de horarios de ingreso, también ayudas a que los filtros sean más eficientes, haciendo grupos de entrada y pudiéndolos atender debidamente, ¿no? Esto también tiene que ir de la mano con la modificación de turnos, los horarios flexibles, ¿no? O algunas otras acciones. Yo no me quiero meter mucho en el tema, pero sí, igual, viendo alguna de las propuestas de la Ciudad de México, veía algo que ellos le llaman esquema 4x10, que todavía no está, digo, definitivamente no es algo que la federación esté considerando, pero sí es importante saber que ellos ya están considerando la flexibilización de horarios, es decir, 4x10 en otros países significa, por ejemplo, en Israel, en Austria, en estos países significa trabajar 4 días y 10 en casa, ¿no? No significa que no trabajen, simplemente que hacen 10 de cuarentena para evitar un contagio masivo, ¿no? Y en esos 4 días que estás en actividades puede llegar a haber algún contagio, pues se desarrolla en casa, ¿no? Y no se desarrolla afuera. Entonces, digo, esos son algunos de los ejemplos de cosas que ya se están haciendo en otros países y que en la Ciudad de México ya lo están proponiendo también. Otra muy importante es dentro de la organización limitar la realización de eventos sociales, ¿no? Que si el pastel de cumpleaños, que si el 15 de septiembre, no sé si nos vamos a llegar a esa época, pero sí, definitivamente vamos a pensar en que ahorita los eventos sociales tienen que estar un poquito de lado, ¿no? No es tan relevante ni tan importante para el tema salud.
Otra de las cosas que en los controles administrativos no podemos dejar de lado es el código de ética. Por eso les decía yo hace rato la no discriminación, ¿no? Y esto es dentro de un código de ética, inclusive puede ser difundido, ¿no? Impreso y pegado en tu organización, ya sea si eres de servicios, ¿no? Es importante, y en mi código de ética es esto, pero también existen algunos estándares de salud que yo debo de cumplir, ¿no? ¿Qué es lo que se busca acá? Pues la no discriminación de las personas que hayan tenido COVID o que tengan algún familiar o que tengan síntomas, etcétera, ¿no? Y también importante que se le proporcione al trabajador el equipo de protección personal. Esto ya teniendo como una planificación ya estricta, el tener el abasto de este equipo de protección, pero considerando el tipo de factor de riesgo o la exposición a la que se encuentra el trabajador. Es decir, yo, dueño, patrón o representante de la organización, soy el responsable de darte a ti o de dotarte a ti, trabajador, de este equipo, y también tengo que considerar tu riesgo, ¿no? O sea, si tú eres una persona que atiende clientes o está en contacto con clientes, no te puedo dejar con el equipo mínimo, ¿no? Te tengo que dotar de la careta y del cubrebocas y de guantes o todo el tiempo del gel para que te estés sanitizando. O sea, pero si en cambio tú estás en una oficina tú solo y esporádicamente atiendes a un compañero de trabajo al día y así, pues obviamente tu equipo de protección personal va a ser diferente, ¿no? Entonces, es ahí donde la administración entra en juego y tiene que estar, pues, bastante bien claro, ¿no? Hacia dónde tiene que ir. Otro de los controles es el equipo de protección personal, ¿no? Ahora sigue entrando un poquito más a materia del equipo. Ya decíamos que se le proporciona este equipo y considerar el factor de riesgo, ¿no? Durante toda su jornada laboral. Ese es una de las cosas que hay que estar muy atentos porque también va a implicar controlar, supervisar que las personas lo utilicen todo el tiempo. Evidentemente que si la persona tiene que comer o tomar alguna bebida, pues no lo va a hacer con el cubrebocas. Sin embargo, si ya tomó esa bebida y todo eso y ya no se la volvió a poner, ¿no? O ya la olvidó en algún lugar y todo eso, pues entonces la medida se rompe, ¿no? Entonces es importante la supervisión y obviamente el hecho de saber que este equipo de protección personal es único, es por persona, como su nombre lo dice, no deberá prestarse, no deberá pasarse de mano en mano y se tiene que buscar que pues, la gente lo esté utilizando el tiempo que sea, todas en su jornada laboral, ¿no? Cuando hay un trabajador, como decía hace rato, que tiene contacto con el público, es la cubrebocas, protección ocular o facial, ¿no? La famosa careta. Y que todos los trabajadores siempre, y esta es, digamos, una palabra que puede llegar a ser complicada, siempre tienen que tener acceso a agua potable, evidentemente, a jabón, a toallas desechables, de papel y o al alcohol gel, ¿no? Desinfectante. Esto también hay que cuidar mucho en las áreas operativas, ¿no? Donde de repente hay baños o sanitarios que son compartidos, que siempre tenga el abasto, ¿eh? O sea, que haya presupuestos inclusive para el abasto y que no se quede ni un solo día sin ellos, ¿no? Es muy, muy, muy importante. Puede hacer la diferencia de un contagio o no. También digo, considerar que es muy probable que muchas personas puedan optar por llevar su gel y todo esto. Sin embargo, sigue siendo una obligación de la organización el dotarle, ¿no? Y el dotarle todo el tiempo y dotarle de manera eficiente. Otro de los rubros que veíamos que evalúa la lista de control que propone la Secretaría de Economía es la capacitación. Aquí uno de los más relevantes es una programación para la capacitación para el personal directivo o gerencial, las personas que toman decisiones. Es muy importante porque es valiosísimo que todas estas personas estén sensibles hacia el tema. No nada más que sepan qué es el COVID y cómo se contagia y todo esto. No, sino que este tipo de situaciones es muy importante que estas personas, que son las cabezas, que son los que toman decisiones, estén sensibles, ¿no? Si ellos no son sensibles, probablemente pueden, al no tener toda la información o al no tener esa sensibilidad desarrollada, pueden tomar decisiones que no sean necesariamente las adecuadas para la organización. En este caso, está la página de CL IMSS que
Ahí estamos poniendo la web, la dirección, y que tiene capacitaciones en línea dirigidas a este extracto de la organización, para que puedan culturizar y para que también puedan sensibilizar, ¿no? Entonces, esto es muy importante, puesto que muchas veces es, oye, ¿y quién me va a capacitar a mi gente? Oye, pues que yo no cuento con un médico, o tengo que contratar a un médico, ¿cómo le hago, no? O sea, al final del día hay estas herramientas, aquí están disponibles para todos, y es importante que puedan consultarlas y conocerlas. Mismo caso para el tema de la promoción a la salud. Es importantísimo que haya un programa de salud física. Aquí le llaman ellos mental. Sin embargo, habla del estado anímico de los trabajadores, ¿sale? En el siguiente punto queda un poquito más claro, que es los factores de riesgo psicosocial, ¿no? O sea, aquí ya estamos hablando de manejo de estrés, manejo de cargas de trabajo, relaciones con los compañeros, ¿no? Relaciones con los jefes, cargas, horarios de trabajo, ¿no? Relación con la familia. Todo esto es importantísimo porque entra en el rubro de la salud en general, ¿no? Tanto como los cuidados del COVID para los trabajadores sospechosos o en sospecha de contagio, con los confirmados y su reincorporación laboral. Y aquí, en la webinar anterior hablábamos de la trazabilidad, ¿no? Es importante tener considerado cuándo inicia un caso y cuándo termina y con quién estuvieron en contacto dentro de la organización o fuera de la organización con clientes y todo esto, puesto que es uno de los requisitos de la Secretaría de Salud tener visualizado, ¿no? Y también puede implicar o puede impactar con un tema laboral, ¿no? Puesto que una de estas incapacidades por COVID podría caer como riesgo de trabajo si la persona manifiesta que se contagió en el trabajo, ¿no? Esto al principio de la pandemia causó un poquito de dudas y hasta de polémica, puesto que no quedaba muy claro, ¿no? Y pues lo definieron y lo solucionaron con el tema de la famosa trazabilidad, ¿no? ¿Dónde inicia y dónde termina el caso? ¿Dónde te contagiaste y cuándo vas a reincorporarte, ¿no? Y esto es muy importante, tenerlo bien considerado, ¿no? Y otro de los temas de promoción a la salud básicos y que también vale mucho la pena es el tema de identificar a los trabajadores que ya tienen un riesgo, o sea, ya sabemos, ¿no? Por edad, por condición de enfermedad crónico-degenerativa, que si tienen algún tema que pues complica ahí el sistema inmunológico, ¿no? Aquí hay una calculadora que el Seguro Social pone a disposición en donde te mide el riesgo de una complicación, si tu riesgo es medio, es alto o muy alto, ¿no? Y ahí en esta calculadora tú vas a ir poniendo soy hombre o mujer de tal edad, tengo sobrepeso, tengo obesidad, tengo alguna enfermedad crónico-degenerativa, soy fumador, etcétera, ¿no? Hay unas casillitas ahí que se van eligiendo y te da un termómetro, te da así como que un indicador, ¿no? Tu riesgo es medio, bajo o alto. Y esto es importante que las organizaciones lo tengan contemplado, puesto que no es lo mismo que una persona con bajo riesgo se contagie a que una persona con alto riesgo se contagie, ¿no? Hay una diferencia importante. Entonces, ahí está también la herramienta de promoción a la salud y que está considerada en la lista de control, ¿no? Y finalmente, como lo veíamos hace rato, el sistema de gestión. Aquí, tanto como con los temas administrativos, el sistema de gestión ya implica arrastrar un poquito más el lápiz. Es observar, ¿no? Cuál es la identificación de peligros que tienes dentro de tu organización en el rubro de materia de contingencias sanitarias, un mapa de riesgos, ¿no? de tu sitio, de tu empresa, de tu organización, en donde incluyas las áreas y los puestos que tienen una actividad con un riesgo biológico, ya sea por contacto, por manipulación, ¿no? Por horarios. Vaya, hay varias cuestiones que pueden ser consideradas, ¿no? Y tanto así que se meten en temas normativos, inclusive el sistema de gestión. Ojo, aquí quisiera, antes de que nos espantemos de estos criterios, el sistema de gestión solamente aplica para las empresas grandes. Tanto las micro como las pequeñas y las medianas no evalúan esta parte. Pero si tú perteneces o administras o eres parte de una empresa grande,
sí tienes que tener considerados estos criterios del sistema de gestión. Y van muy relacionados a lo que la normatividad en cuestión de seguridad y de salud en el trabajo contempla. Por ejemplo, el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, pero contemplando agentes biológicos que puedan contaminar el ambiente, ¿no? Esto pues está considerado en la norma 30 de la Secretaría del Trabajo. Por eso es importante tener un diagnóstico integral de tu sitio basado en la norma 30. Y también en los programas específicos de protección civil se debe contemplar en las acciones ante riesgos sanitarios, ¿no? O sea, por eso les decía, hay cosas que llegaron para quedarse, ¿no? Y que probablemente con el H1N1 de hace 11 años no era tan relevante porque la población no tuvo un contagio tan elevado como se ha presentado ahorita, pero el mundo está aprendiendo de la experiencia, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que llegaron para quedarse, y para las empresas grandes, el sistema de gestión es algo que se evalúa, ¿no? Y que tiene que estar dentro de la planeación y de lo que tienen que contemplar para el regreso a actividades, o si ya están, o si son actividad esencial y ya están operando, de todos modos hay que entrarle por ahí, ¿no? O sea, es algo que no es optativo, ¿sale? Y bueno, pues aquí algunos ejemplos, ¿no? De implementación de controles, ¿no? Pensando en los controles de ingeniería, por ahí para los servicios, ¿no? Servicios como el transporte, hay temas muy visibles, como por ejemplo los filtros, antes de subirte al autobús, el poder definir en los asientos, un asiento sí y un asiento no, ¿no? Zonas de descenso controladas, ¿no? Para que no más de una persona suba o baje al mismo tiempo y no haya aglomeración de personas en un espacio pequeño. Los filtros de ingreso, lo que les decía de los tapetes sanitizantes, del lavado de manos, ¿no? En las áreas pues comunes, ¿no? En las áreas de espera, pues donde pones un circulito, ¿no? Estás señalizando que puede o no puede una persona sentarse ahí. En las áreas de junta también, ¿no? O sea, es más, hasta puede ser más visible quitando los asientos, ¿no? O sea, no, si no está dentro de tus posibilidades, pues sí pon las crucecitas y las palomitas, ¿no? Pero también puede ser mucho más visible, ¿no? Inclusive señalamientos en esta área no pueden estar más de 3 personas al mismo tiempo, o más de 5, ¿no? O sea, dependiendo del espacio que tengas y las condiciones que tengas para operar ese espacio, ¿no? Y algunos otros, como por ejemplo, ahí están las barreras físicas, cuando no hay posibilidad de separar los espacios de trabajo 1.5 metros, por lo menos las barreras físicas, o más bien ese es el siguiente nivel de control, una barrera física, la señalización de en dónde tienen que ir los asientos, los lugares, los de trabajo, para ingresar a áreas comunes como cafeterías, restaurantes o comedores en las organizaciones, tener este espacio entre una u otra persona, igual señalizado. Creo que hoy en día lo hemos visto mucho en bancos, lo hemos visto en cajeros automáticos, cositas así, ¿no? O sea, y esto también aplica en una organización tal cual. Lo que les decía, ¿no? O sea, señalizar, oye, aquí estoy yo, 1.5 metros después vas tú, y 1.5 metros después va la siguiente persona, y así nos vamos, ¿no? Es importante, puesto que por ahí hace unos días circulaba en fotografías, ¿no? De cajeros que estaban así juntitos, ¿no? Y decían por ahí, menos mal que el COVID solamente se contagia hacia adelante, ¿no? Y eso digo, más que una broma, pues en realidad es una manera de llamar la atención de si es cierto, o sea, el contagio puede ser hacia adelante y hacia los lados. Entonces, hay que poner los espacios, hay que respetar estos espacios y hay que hacerlos visibles y señalizados, ¿no? O sea, nada de que yo creo, yo pienso, me parece. No, es así tal cual, de aquí y 1,5 metros después acá y 1,5 metros después el siguiente, ¿sale? Y pues bueno, básicamente eran algunos ejemplos que quería yo compartirles de algunos controles de ingeniería para que ustedes consideren que pues no es tan inalcanzable, o sea, no es algo que tenga mucha ciencia, pero sí es algo que va a servir muchísimo a evitar la propagación de este virus, ¿no? Y de los contagios. Entonces, no sé si ya podemos pasar a la etapa de preguntas y respuestas otra vez, Ángel, para que me ayudes por ahí comentando qué hay pendiente.
Sí, muchas gracias. De antemano les quiero comentar que hay personas que se les está dando respuesta a sus preguntas de manera particular, por escrito, puesto que son preguntas que están como muy frecuentes en este webinar y en los anteriores. Voy a comenzar a dar lectura a algunas que me parece que me podrías ayudar a aclarar, ingeniero. Eh, con respecto a, nuevamente, el tema de los aires acondicionados, parece ser que es una constante. Nosotros utilizamos ozonificaciones, perdón, para espacios cerrados con aire acondicionado y sanitizado de puntos de contacto. ¿Con eso podemos cumplir? Ok. Lo que te pide mínimo indispensable es la sanitización de las áreas con la mezcla de agua clorada. Eso es lo mínimo indispensable. Si tienes algo adicional como lo es la ozonificación, está bien. Digo, toda medida que se aplique en pro de un beneficio es válida. Desafortunadamente no hay una lista de lo que sí y lo que no debe de utilizarse. Por ejemplo, hay quienes pueden decir que la ozonificación es buena y es válida y están en lo cierto, es correcto. Pero hay quienes pueden decir, mira, yo opto por no usar la ozonificación y también están en lo correcto, mientras puedan hacer lo que está estipulado por la Secretaría de Salud, es válido, ¿no? Entonces, si ustedes cuentan, aparte de la sanitización normal y básica que ya está contemplada, hay adicional algo que les puede servir como la ozonificación, pues bienvenido sea, ¿no? Gracias, ingeniero. Sumando al tema de los espacios cerrados y climatizados, preguntan con qué los espacios cerrados climatizados requieren algún mantenimiento más frecuente usando algún sanitizante. Sí. De hecho, ahí sí me gustaría que el doctor Betancourt nos ayude con esa respuesta, puesto que en una webinar anterior ya había comentado al respecto. En casos de espacios cerrados y ante el uso de aire acondicionado, lo ideal, a pesar de que no hay una guía, una disposición oficial de su sanitización, sí debería, lo lógico o la lógica de lo obvio, nos diría que debemos de realizar la sanitización de estos aparatos debido a su disposición. Recuerden que todo aparato que genere una corriente de aire puede funcionar como dispersor o como aerosolizador de ciertas partículas. Teniendo esto como precepto, le debemos de dar atención a cualquier situación que nos genere la misma situación. ¿Sale? Gracias, doctor. Aprovechando tu participación, hay una pregunta que me gustaría me apoyes contestando. En una oficina que fue utilizada por un empleado positivo o que estuvo hospitalizado por COVID-19, ¿cuáles serían las medidas? Ok, entonces aquí debemos de hacer la distinción porque son dos casos diferentes. Una persona que dio positivo y que actualmente se encuentra positivo debería de ser remitido a su casa si tiene síntomas leves. En caso de síntomas graves, debería de ser remitido a su centro de salud más cercano para poder darle atención oportuna. En el otro caso, en el apartado siguiente, correspondiente a la misma pregunta, menciona qué hacer ante una persona que ya fue dada de alta del hospital. Si fue dada de alta del hospital, significa que su proceso infeccioso pudo haber pasado o se encuentra en las últimas etapas de este mismo. Recordando, reiterando, haciendo remembranza a las palabras que dijo el subsecretario López-Gatell hace aproximadamente un mes, se menciona que en teoría, debido a que todavía no tenemos los datos más certeros debido a este nuevo virus, que posterior a los 14 días del inicio de la enfermedad se debería de considerar a esta persona como que ya no es portadora, ya no puede transmitir la enfermedad, o sea, ya está curada. Si ya pasaron esos 14 días, puede ser reingresada nuevamente a sus empleos o a sus labores. Aquí hay un apartado muy importante, siendo lo más sucinto posible, lo más breve posible. Muchas de estas personas que adquieren la enfermedad de forma grave van a tener ciertas limitaciones físicas en un futuro.
Entre ellas, limitaciones pulmonares, o sea, les va a faltar el aire a algunas personas. Algunas otras personas van a tener disminución de su masa muscular. Por lo tanto, hay que tener estas consideraciones para las labores que van a desempeñar en su vida diaria. Gracias, doctor. Ahí va una pregunta, puede ser cualquiera de los dos. Las capacidades para los eventos en salones cerrados, ¿cuál es el porcentaje de ocupación? Sí, mira, las primeras disposiciones, o más bien las más actuales, implican menos de 50 personas, pero con el tema de guardar la sana distancia. O sea, si tú tienes una sala disponible con esos espacios, evidentemente tienes condiciones para realizar esta actividad. Sin embargo, también hay otro criterio que dice que en la medida de lo posible evites las aglomeraciones de personas, ¿no? Entonces, ahí es una toma de decisiones. Si la puedes evitar, inclusive ahorita me acordé que hablan de hacer de preferencia reuniones telefónicas o por medio de webcams, todo este tipo de situaciones que ya es un común denominador hoy en día, pero si las circunstancias implican que lo hagas de manera presencial, no pueden ser más de 50 personas. Y estas 50 personas tendrán que tener esa distancia de 1.5 metros. De lo contrario, pues tendrás que adecuar a tu espacio el número de personas con la limitante del espacio, ¿no? Esa sería la respuesta. Gracias, ingeniero. Con respecto, estas preguntas que te voy a hacer ahora van orientadas al comentario que hiciste del estudio de la norma 30 y programa interno de protección civil. ¿Tendríamos que realizar nuevamente ambos estudios o esperamos a que caduquen? Muy buena pregunta. Actualmente hemos tenido, y les voy a platicar un tema, hemos tenido en algunos de nuestros clientes visitas de la autoridad, específicamente de Secretaría del Trabajo. Y la Secretaría del Trabajo ha revisado, ha hecho este tipo de inspecciones del COVID, pero ha revisado específicamente la norma 30, haciendo observaciones que es necesario tener una actualización, un anexo o un apartado donde se estén contemplando las medidas sanitarias para el tema de la pandemia. Entonces, no significa que hay que esperar a que caduque, ni tampoco significa que lo que tú tienes no es válido, simplemente que hay que agregar esta parte de la contingencia sanitaria y de las medidas de salud por la contingencia para poderlo hacer, para poder estar dentro de los lineamientos o de los criterios que está evaluando Secretaría del Trabajo actualmente, ¿no? Esa debería ser, hacia dónde te tienes que mover. Gracias, ingeniero. Para sumar a esta respuesta, hay dos preguntas que vamos a integrar. ¿Va a existir un organismo gubernamental que supervise el cumplimiento de estas normas? Esa es una. Y vamos a integrar con respecto a las empresas en la informalidad o que no tienen registro patronal. ¿También van a ser avaladas por IMSS para la reapertura? ¿O quién evaluará este tipo de empresas? Ok, bueno, aquí la primera pregunta, déjame ir mejor a la segunda, porque la segunda me pareció más relevante ahorita. El tema de la informalidad, evidentemente no hay manera que la autoridad pueda, por los medios que hoy lo está haciendo, y esto daría un poquito de respuesta a la primera pregunta. Hoy está haciendo las evaluaciones la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud, ¿no? Por medio ya sea de COFEPRIS, lo está llevando con salubridad en los estados. La Secretaría de Economía ya está entrando también a evaluaciones. No he visto todavía ningún acta de ellos, pero ellos coadyuvaron con la lista que les acabo de compartir. Entonces ya están también ellos metidos en el tema. Ellos son de momento las instancias que lo están haciendo, que lo están evaluando y que lo están supervisando. Ahora bien, regresando un poquito a la segunda pregunta, la informalidad pues sí implica que las empresas sean de alguna manera no visibles oficialmente, ¿no? Para las secretarías y para estas instituciones que son parte del gobierno, ¿no?
qué puede pasar y que puede ser una situación que ocurra en los municipios o en los estados, no tanto en la federación, que las propias autoridades locales hagan visitas y hagan el cierre o pues más bien el cierre, porque no creo que permitan que haya negocios informales al final del día, ¿no? Esto ya es más de otro tema que del tema de salud y de COVID, ¿no? Pero sí es muy probable que si va a ocurrir esto va a ser con autoridades locales, no creo que ocurra con autoridades federales. Gracias, Inge. Hay más preguntas. Por ahí el término que ocupaste de mapeo de riesgos, alguien me pide que si podría ser un poco más claro con lo que te refieres. Sí, claro. Cuando tú tienes una organización del tipo que sea, ¿no? Tú pones en blanco y negro, pones ahora sí que literalmente en un mapa, un croquis, tu organización, desde la entrada hasta la salida, desde el inicio hasta el fin, y vas poniendo y vas identificando los riesgos. Cuando hablas de mapeo de riesgos en general, vas a hablar de riesgos, por ejemplo, de incendio, ¿no? Vas a manejar riesgos de, por ejemplo, atropellamiento, machucamiento, caídas. O sea, es el tipo de riesgos en general que seguridad observa, ¿no? Donde se necesita el uso de un equipo de protección personal, ya sea un casco, un chaleco para que te dé visibilidad, botas industriales, etcétera. En el caso específico de del tema que estamos tratando hoy, también se debe contemplar dentro de tu mapeo, ¿no? Dentro de tu mapa de riesgos, los riesgos sanitarios. O sea, es decir, ¿dónde tienes mayor posibilidad de contagio? Por eso decía yo hace rato, por la frecuencia, por el contacto con otras personas, colaboradores, clientes, etcétera, y señalizar, ¿no? Dentro de tu mapa de riesgos, de tu croquis, de tu organización, en dónde está ahí para que tú puedas establecer entonces qué equipo de protección personal se va a usar, qué horarios de uso de espacios compartidos se van a implementar o escalonar entradas y salidas para en un momento dado evitar que haya la proliferación de personas o la aglomeración de personas en esos espacios. A eso es a lo que se refiere un mapa de riesgos, ¿no? O sea, en general, ver todos los riesgos a los que está expuesto tu personal o tus colaboradores o tus compañeros de trabajo para definir qué se va a hacer en esas áreas, ¿no? Eso es a lo que se refiere. No sé si con eso queda más o menos respuesta la pregunta. Yo espero que sí, en caso de que manifiesten la no respuesta, podemos contestar por correo, con mucho gusto hacemos la anotación. Vamos a continuar con las preguntas. Estas que vienen, yo creo que el doctor Miguel Betancourt nos puede apoyar. ¿Es recomendable el uso de arcos o carpas de sanitización, de aspersión o nebulización, de desinfección, sobre todo sales cuaternarias o base de extractos cítricos? Es una muy buena pregunta, muy específica. De hecho, yo me supongo que debido a recomendaciones impuestas por la CDC, que ya habíamos quedado que era el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, muchas de las sustancias que recomendó como desinfectantes contra el virus SARS-CoV-2 están a base de justamente estos extractos cítricos. Es muy importante enfatizar aquí que no han sido recomendadas ni a nivel gubernamental, ni nosotros les recomendamos. ¿Debido a qué? Debido a que deben de ser consideradas muchas variables. Actualmente, como es un virus nuevo, no se tiene consideraciones o conocimiento sobre cuál es el porcentaje, tiempo, qué sustancia es la ideal para proveer una sanitización adecuada previo a la entrada de algún personal. Además, debemos de tener en claro que ninguna sustancia es inocua. Cualquier sustancia puede generar algún impacto a la salud de una persona. Debido a eso, es que debemos de considerar muy bien el estado de salud de cada uno de nuestros trabajadores o de las personas que están entrando a nuestra empresa. Considerando esto, reiteramos la posición que se ha generado a nivel gubernamental. No es lo ideal. Si ya se está implementando, recuerden verificar todos estos apartados. Gracias, doctor. Vamos a continuar con tu participación. Hay una pregunta aquí interesante.
¿Es correcta la afirmación médica de que COVID-19 genera fallas multisistémicas, no solo respiratorias? Ok, es también una muy buena pregunta. Actualmente se tiene diversas informaciones en todo el mundo sobre que el virus SARS-CoV-2 no nada más produce algo que se llama neumonía, es una enfermedad propia de los pulmones, sino que también produce ciertos efectos a nivel vascular, o sea, a través de los vasos sanguíneos que llevan la sangre a todo nuestro organismo. Se han encontrado diversas personas que han tenido falla renal aguda, que han tenido miocarditis, o sea, una inflamación del corazón que afecta su funcionamiento e incluso algunas trombosis o embolias a diversos órganos, entre ellos al cerebro en este caso, o en su defecto también a los pulmones. Debido a que todavía no se tiene mucho conocimiento, no podemos hacer énfasis en algún tratamiento, sí podemos decir que sí produce una falla multisistémica. Gracias, médico. Por favor, quien me pueda apoyar de los dos. Para eventos o congresos y o banquetes al aire libre, ¿qué medidas y capacidades de personas puedo tomar? Ok. Al hablarle al aire libre significa que no está bajo techo, ¿no? Ningún tipo de techo, ya sea toldos, lonas, todo esto, ¿no? Em, las medidas son las mismas de la sana distancia, ¿no? O sea, buscar el hecho de no hacer aglomeraciones multitudinarias sigue siendo la restricción hasta el momento, por lo menos hasta que termine el mes de mayo, y no sabemos si en junio eso va a cambiar, no más de 50 personas, eso sigue siendo la regla. El lavado de manos constante, contar en el sitio diferentes estaciones de sanitización, ¿no? Para, vaya, desde la entrada al lugar o al espacio que se va a utilizar, ¿no? Sería igual un filtro, sería igual el tema de lo que decía, lavado de manos, sanitización de pies, el protocolo del estornudo aquí en el interior del brazo, explicarle, obviamente, tener las reglas escritas, la gente no puede estar escupiendo, también el uso del cubrebocas, ¿no? Esas son, digamos, las medidas mínimas indispensables si es por ahí una necesidad imperiosa de hacer algún evento, ¿no? Pero bueno, vaya, lo que se está buscando y lo que sigue siendo una constante hasta ahorita, hasta que termine la Jornada Nacional de Sana Distancia, es eso, ¿no? No busca algo diferente y bueno, obviamente, ¿no? Reforzar lo que ya había platicado el doctor Betancourt, que es el hecho de sanitizar los espacios, ¿no? Vaya, hay que entender, yo quiero entender que puede ser, digamos, un buffet o puede ser un evento en el cual las personas tengan que manipular platos, vasos, cubiertos, todo esto, pues obviamente se tendrá que pensar en mesas que tengan las circunstancias de la distancia, con ya sanitizada el cubierto, ¿no? Igual ya está por ahí manejan entregarlos en bolsitas sanitizado y que la persona sea quien lo abra. O sea, hay muchas circunstancias del servicio que tienen que cambiar en la nueva normalidad, que seguramente antes no se hacían y hoy no podemos evitar hacerlas. Y que bueno, muy seguramente muchos de ustedes, y me incluyo, ya lo hacemos en casa y no va a ser diferente para el tema de un negocio, ¿no? O de un evento. Esto es diferente a lo que se venía conociendo y tenemos que irnos alineando a ello. Gracias. ¿Qué recomendaciones nos pueden dar para los espacios de vestidores de los colaboradores? Y sumamos a esto también, si creen conveniente que el colaborador llegue vestido, o sea, ya con su uniforme puesto, o llegue a ponérselo a la compañía. Ok, esa es muy buena pregunta. También voy a darle el espacio al doctor Betancourt. El tema de los sanitarios y vestidores generales es muy claro. Se prefiere que haya la entrada de aire natural y luz natural en los espacios, que los espacios de lockers estén señalizados con la distancia. Si se pudieran mover los lockers para tener esta distancia estaría mejor,
Muy probablemente no, porque muchos son ya integrados y ya vienen en una sola columna 3 o 4 lockers. Sin embargo, el control tendría que ser administrativo el uso de los espacios por horario, ¿no? Oye, te va a tocar a ti, a tal y tal persona les toca en tal horario, a tal persona en otro horario, ¿no? Esto no significa que porque estén en un espacio de casilleros o de vestidores, no sigan utilizando el equipo de protección necesario, ¿no? Dependiendo también del número de personas y la sanitización de los espacios, ¿no? Puesto que también al ser un espacio de uso constante y público o bueno, o compartido, pues obviamente hay más manos que lo tocan, obviamente hay más pies que lo pisan y obviamente hay más flujo de entrada y salida de estas personas, ¿no? Este, y en el caso de los uniformes, es una buena propuesta, la verdad no me parece mala, no hay algo que te obligue o no. De hecho, por ejemplo, yo tengo entendido que en el sector salud también lo hacen, ¿no? O sea, andan de civil afuera y hacen el cambio de ropa adentro, ¿no? Digo, cuando hay inclusive en el sitio oportunidad de la limpieza de estos uniformes para que no salga el uniforme de ahí mismo, qué mejor, ¿no? Como en los hoteles o algún tipo de estas organizaciones. Es buena idea, no hay una restricción de ello, si pueden llevarlo a cabo puede funcionar, ¿no? No sé, doctor Betancourt, si hay algo adicional que tú pudieras apoyarnos. De hecho, son las mismas recomendaciones que enfatizas, ingeniero. Eh, Idealmente, lo que se podría hacer, sobre todo en el contexto de la segunda pregunta, si llevar un recambio de vestimenta podría ser lo ideal. Yo creo que sí, para darle un manejo más estricto a la vestimenta con la cual se tiene contacto con ciertas personas. Esto enfatizando que debemos de darle un manejo específico. ¿Cuál sería el manejo específico? El simple lavado de las ropas con el agua más caliente posible, que tolere evidentemente el aparato que nosotros estemos utilizando para lavar. De ahí en fuera no hay más. Gracias, doctor. Aquí con el tema de las empresas nos preguntan, ¿existe algún estándar COVID-19 para comedores industriales? Sí, existe, está en la lista de control, dependiendo del tamaño de la empresa. Lo que les platicaba yo hace rato, los ingresos controlados a los comedores industriales, esto desde la parte comensal, ¿no? Pero en la parte gente que manipula alimentos, todo eso también, puesto que digo, tampoco es algo muy diferente a lo que ya se venía manejando en una certificación tipo H o punto limpio, ¿no? O sea, estos criterios o estos estándares de salud y de higiene ya estaban planteados con anterioridad. La manipulación de alimentos, el lavado correcto de manos, la separación de residuos, el hecho del que personas que en un momento dado puedan estar con síntomas lo puedan manifestar antes de entrar a las áreas y manipular alimentos, ¿no? Esto también incluye la sanitización de los cubiertos, de los platos, y obviamente tener las estaciones de lavado correspondientes, ¿no? Tanto para comensales como para los que están ahí adentro preparando alimentos. Entonces sí existen y digo, básicamente es lo que ya se venía trabajando, adicionándole el equipo de protección personal para COVID, los mismos filtros de ingreso, eso también es importante, filtros de ingreso para los colaboradores de cocina, ¿no? Filtros de ingreso que tendrán que ir de la mano con los normales que ya se venían utilizando, ¿no? Los que te pide salubridad. Entonces, pues bueno, va por ahí la respuesta, ¿no? Digo, es un tema amplio, inclusive daría para una webinar independiente, pero sí existen y sí van por ahí por donde le estoy platicando. Gracias. Mira, con respecto a la parte de las preguntas y respuestas, son todas, pero me gustaría ver si podemos atender algunas del chat. Hay una que me parece que está interesante para que la escuche el espacio. ¿Qué procede en relación a la norma 30 y habiendo decretado oficialmente la nulidad de los eventos sociales?
entidades como hoteles se nieguen a cancelar o bien a realizar la devolución de anticipos, pagos o operaciones para la realización de eventos durante los meses de mayo, junio y julio. Ok. Bueno, este es un tema que probablemente no está en el ramo de la Secretaría del Trabajo, creo que está más en el ramo de Profeco, ¿no? En el tema de la atención a quejas de servicios y de contrataciones realizadas. Hasta donde yo tengo conocimiento, mientras no haya una autorización por parte de la autoridad para que esta, digamos, esta organización, llámese hotel o prestador de servicios turísticos, puedan laborar, pues no hay una circunstancia que obligue, por ejemplo, a la persona a asistir a este evento o esta contratación que ya hizo, y tendrá que entonces la persona que ver o revisar su tema con Profeco, ¿no? O sea, puesto que no está, es un tema comercial en realidad, no es un tema comercial entre particulares. Gracias. Última pregunta. Con respecto al uso del cubrebocas, ¿qué tan seguros son los cubrebocas de telas y con qué frecuencia deben cambiarse? Sobre todo para el personal que está en zona caliente como la cocina. Y si me permites, bueno, termina esa si gustas y ahorita te planteo la siguiente. Adelante, doctor. Ok, perfecto. ¿Qué tan seguros son los cubrebocas de tela? Hay diversas especificaciones mediante o con referencia a los cubrebocas. Los cubrebocas ideales o idóneos para medios donde se genera aerosolización, teniendo en cuenta que la aerosolización es la dispersión de las partículas de saliva o partículas de sustancias que van más abajo de nuestras vías aéreas inferiores en específico, que son los pulmones, tráquea. Ahí se deberían de utilizar métodos más estrictos como mascarillas N95 que permiten o que tienen una efectividad del 95%, además de otros procedimientos u otro equipo de protección personal. Para el resto de la población se adoptó algo que se llama uso universal de la mascarilla. Esta mascarilla no tiene que ser no tiene que tener tantos procedimientos estrictos, tantas medidas estrictas. Puede ser una mascarilla de tela. ¿Qué tan frecuente debe ser su recambio? Idealmente cada que se humedezca. Si nosotros llegamos a obtener con algún proveedor en específico estas mascarillas de tela, debería de ser su recambio cada vez que el manual de ese producto nos lo indique. Gracias, doctor. Otra pregunta con respecto... A no indicarlo, sería nada más cada vez que se humedezca. Gracias, doctor. Mira, otra de las preguntas es con respecto a las caretas, ¿cada cuánto tiempo se deben sustituir? Hablando de los colaboradores, por supuesto. Las caretas pueden ser reutilizables, dependiendo del material. Deberían de surtirse cada vez que haya alguna deformidad o que ya no haya una buena barrera, que el material del que esté hecho ya presenta algún desgaste. De no ser así, no habría por qué resurtirlas. Deberían de ser consideradas como un material o equipo de protección personal que se puede conservar. Lo que sí se puede hacer es darle cierto lavado y mantenimiento a estas caretas. Lavado como con solución alcoholada, limpieza y desinfección, lo mismo que veíamos en las otras webinars para quien estuvo con nosotros, sería limpieza con agua y jabón, desinfección con solución alcoholada. Gracias, doctor. Última pregunta, si son tan amables. Para los meseros y personal de servicio a clientes, ¿qué es mejor, usar gogles o mascarilla? Mira, lo que se busca con el equipo de protección personal es que cubra los espacios o los lugares del rostro donde puede haber esta contaminación o este contagio, que ya es de todos sabidos, que es ojos, nariz, boca.
Entonces, depende mucho el contacto o la periodicidad o la frecuencia que tiene con las personas, ¿no? Digo, estamos hablando de un mesero que va a tratar, no sé, 100 personas al día, desconozco la frecuencia, pues evidentemente tendrá que tener las mejores, vaya, el equipo de protección personal más ad hoc a su rutina, ¿no? En este caso específico, pues obviamente tiene que ser un equipo que le ayude a tener una buena visibilidad, vaya, para no en algún momento tirar encima de alguien comida o alguna bebida o algo así, ¿no? Si la careta que puedan manejar cumple con estas especificaciones de visibilidad y de protección, es buena medida. O si pueden hacer gogles que le den esa visibilidad y que no se empañen, porque de hecho para el tema de trabajo se busca que estos equipos sean antiempañantes, para evitar también riesgos de caída, como les decía hace rato, pues entonces cualquiera de las dos es válida, ¿no? O sea, ahora sí que la que cumpla con las especificaciones y le pueda dar la protección a la persona. Gracias, ingeniero. Gracias, doctor Miguel Betancourt. Básicamente son esas las preguntas que teníamos para ustedes. Ok, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias a todos por atender. La verdad que fue una sesión bastante linda. Me quedo todavía ahí con el tema de poderles compartir esta lista de verificación, esta lista de control que existe. Son tres, una por cada uno de los tipos de empresa que hay. Nosotros también contamos con este tipo de listas, pero ya formuladas para saber hacia dónde hay que atacar y hacer su propio plan de trabajo. No duden en preguntar, no duden en acercarse a nosotros para poderles dar la asesoría personalizada. Y estén atentos porque vamos a seguir haciendo este tipo de webinars. Inclusive por ahí ya van a salir las publicaciones de toda esta información. Y bueno, por mi parte sería todo. Agradecerles a todos una vez más el habernos acompañado y el estar atendiendo a todas nuestras, pues ahora sí que la información que les estamos proporcionando, ¿no? De mi parte es todo. Ángel, ¿algún tema final? No, básicamente igual agradecer la presencia y la puntualidad. Cada vez logramos ser más puntuales y lograr más orden en nuestras sesiones. Siguen existiendo algunas inquietudes de gente que nos está escribiendo por el chat. Yo les agradezco la participación. Vamos a tratar de solventar todas las necesidades que tengan. También reforzar la parte que estás diciendo, ingeniero, de los tópicos que vamos a ofrecer futuros. Estas sesiones de webinar se van a convertir en una constante, quiero decirles, foro. Les pediremos que estén muy atentos a las publicaciones que vamos a hacer por las redes sociales, puesto que vamos a ofrecer tópicos que seguramente van a ser de mucha utilidad para esta nueva normalidad y que sobre todo van a trabajar con el tema de la seguridad y la prevención de los riesgos. Entonces, nuevamente gracias y que pasen excelente tarde.